Hola, buenas tardes a todos. Soy Andrea Andrade de Open Expo Europe y hoy estamos aquí en la mesa redonda Ciberseguridad, Hackers y Sociedad. Hoy me acompaña Beatriz Cerrolaza, que va a moderar conmigo esta mesa redonda. Beatriz es una emprendedora tecnológica en serie y hoy viene como CEO de My Public Inbox. Por si no lo conocéis, My Public Inbox es nuestra plataforma de mensajería para contratar de forma respetuosa a todos los perfiles públicos relevantes que queráis. Y nada, bueno, buenas tardes, Beatriz, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Buenas tardes, Andrea, un placer. Muchas gracias por la invitación, estoy encantada. Y nada, saludar a toda la audiencia y bueno, pues un pequeño recordatorio. Si cualquiera de los que estéis ahora asistiendo a la mesa redonda, en cualquier momento podéis contactar con los 3 ponentes que van a participar hoy en My Public Inbox. Tenéis sus perfiles en los comentarios. Podéis también visitar la web y encontraréis perfiles relevantes de todas las áreas y de vuestro interés segurísimo. Además, está activa una promoción gracias a ESET, gracias a la cual, pues simplemente registrándoos y siguiendo las instrucciones, podéis conseguir 100 tiempos gratis para contactar con perfiles públicos. Y vamos a empezar ya con nuestro primer ponente, es Alejandro Corletti, exmilitar del Ejército Argentino, doctor en Ingeniería Informática, tiene además un MBA, es autor de varios libros sobre ciberseguridad, profesor universitario, docente de un máster y exponente habitual en conferencias de ciberseguridad. Y es además director de la empresa Darfe Learning and Consulting. Bienvenido, Alejandro. Hola, gracias Beatriz, gracias Andrea. Gracias por invitarme a estar con vosotras. Bienvenido, Alejandro. Y ahora presentamos al segundo invitado, que es Pablo F. Iglesias, hacker, fundador de la consultora de presencia digital y reputación online y fundador también de Cyberbrainers. Bienvenido, Pablo. Pablo también es experto. Bienvenido, perdón. Pablo también es experto en ciberseguridad, formador y divulgador, y cuenta con una comunidad de varios miles de suscriptores y además es autor de un libro de ciencia ficción titulado 25+1 Relatos Distópicos y de toda una saga de fantasía épica llamada Memorias de Arganon. Arganon, creo que lo he pronunciado bien. Bueno, bienvenido, exactamente, Pablo. Ahora sí bien. que sí, perdona. Bueno, pues nada, muchas gracias por la oportunidad y un placer. Buenas tardes a la gente que nos esté viendo desde España y buenos días a los que nos veáis desde Latinoamérica. Y por último, nuestro tercer ponente es J.M. Ferri, quien tras 20 años de experiencia como emprendedor en comercio internacional se ha descubierto como escritor, afición que cultivaba desde siempre, ya nos ha dicho, y ha lanzado su primera novela, Jinetes en la tormenta, en la que es una combinación de novela negra y thriller, y en la que un hacker es uno de los protagonistas. Su novela está teniendo mucho éxito de crítica del público y como neófito en esto de la ciberseguridad, pues ha tenido que documentarse mucho para escribir su novela sobre los hackers y hoy nos contará su visión de todo este mundo, su punto de vista, bastante más fresco que la de los expertos quizá, y bueno, pues cómo ha cambiado su opinión sobre este sector o este mundo. Y buenas tardes, JM. Hola, buenas tardes. Hola a todos, también a los participantes en la mesa redonda y muchas gracias por invitarme y contar conmigo. Nada, gracias a ti. Bueno, antes de empezar el debate, recordad que podéis hacer preguntas por el chat y las responderemos al final de la mesa redonda. Y recordar que en la descripción del vídeo tenéis todos los perfiles públicos, tanto de los ponentes como los nuestros, ¿vale? De Beatriz y mío. Y nada, vamos a empezar el debate y voy a empezar con una pregunta muy interesante para romper el hielo. Contadnos, ¿qué es la ciberseguridad para vosotros? ¿Qué papel ha jugado en vuestra carrera profesional? Si queréis, empiezo por ti, Alejandro Corletti. Bueno, yo el tema ciberseguridad lo vengo sufriendo hace casi 30 años ya y ha nacido, en el caso particular mío, siempre sobre temas de redes más que de temas de TI. Así que, como siempre empecé desde temas de cableado hasta protocolos de comunicaciones. Mi humilde experiencia está centrada más en las redes que en el resto de los aspectos de TI o redes sociales o ambientes más informáticos, ¿no? Así que, bueno, eso es lo mío. Estupendo. Pues si quieres, JM, nos cuentas tú qué es la ciberseguridad para ti y qué ha supuesto en tu carrera profesional.
Bueno, pues yo, como no me dedico al campo profesionalmente de la ciberseguridad, yo lo que he sido es un afectado por la falta de ciberseguridad. Yo empecé en el mundo del blogging, escribiendo blogs sobre todo de temática profesional, de comercio internacional, que es a lo que yo me dedico realmente en el mundo real. Y bueno, mi primer acercamiento fue porque me hackearon un blog. Y perdí todo el contenido súper posicionado de varios años y entonces empecé un poco a interesarme por el tema. No me dedico profesionalmente, pero vaya, al final, aunque te dediques a escribir y al blog, algo tienes que saber por precaución, para que no me vuelva a pasar. Os aseguro que no quiero que me vuelva a pasar eso. Muy bien, Pablo. Bueno, pues me estoy fijando que los tres llegamos casi de pura casualidad, ¿no? Al mundo de la ciberseguridad. En mi caso, yo siempre lo cuento, ¿no? Que llegué, pues eso, de casualidad por querer jugar a videojuegos y no tener el dinero para comprarlos. Entonces, empecé desde el lado malo, intentando ver cómo conseguía acceder a ese contenido y bueno, me enganchó mucho, empecé a participar mucho en eventos que se hacían y poco a poco, pues fijaros, al final ha acabado siendo mi modo de vida. Vale, muy bien. Pues ahora, si os parece, a mí me interesa mucho, después de conocer la faceta de escritor de JM, cómo se ven los hackers o los expertos en ciberseguridad en la ficción, porque parece que hoy en día pues, no hay película que no tenga un hacker o una novela de éxito que no tenga un hacker, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría saber, de los que sois más expertos, ¿qué opináis de la visión que se tiene en la ficción de este mundo o del mundo de la ciberseguridad y de los hackers? Y luego, JM, pues que nos cuentes si ha cambiado mucho tu opinión sobre este mundo después de documentarte para tu novela. A ver, ¿empiezo yo? Bueno. Vale, cuéntanos tú, sí. Bueno, a ver, para el que no está en el mundillo, desde luego la imagen del hacker es literariamente irresistible. Es decir, imaginar tener a un criminal metido en una habitación sin salir de ella y delinquiendo simplemente conectándose a Internet, o sea, la visión literaria es espectacular. Luego, en cuanto uno rasca un poco y se va documentando y va aprendiendo, a ver, no es todo tan malo, ¿no? Pero sí es verdad que literariamente ahora mismo es un personaje irresistible. Yo vengo sobre todo de leer la novela negra, me encanta la novela negra clásica, la del típico detective de gabardina, whisky y olor a tabaco. Y eso hoy en día, ese detective es alguien que se mueve por redes y que en lugar de visitar los bajos fondos, visita la deep web, la web oscura. Pero claro, cuando uno no conoce, es como cualquier cosa que no conocemos y nos da miedo. Cuando no lo comprendemos, pues nos parece un mundo oscuro y aparte. Y luego, pues según vas conociendo, realmente no te das cuenta que no es todo tan así. Vosotros, Alejandro, por ejemplo, ¿qué te parece a ti la imagen que se da en la ficción de un experto en ciberseguridad o de un experto en redes? A mí me gusta más la figura del hacker investigador que la del malo, ¿no? La verdad que yo creo que hay que marcar bien la diferencia hoy en día de toda esa gente que ha nacido estudiando, analizando temas de seguridad y el delincuente puro y duro, ¿no? Es más, hasta yo me gusta mucho más que un hacker juegue conmigo en mi equipo y que sea del lado del bien, ¿no? Como los de Chema, del lado del mal. No, a pesar de que es un decir, por supuesto. Sí. Pero creo que la figura del hacker es mucho más valiosa como investigador que como atacante, como malo, como delincuente, ¿no? Pero por supuesto, en la jerga general, tal cual dice JM, hoy uno escucha hacker y asusta, ¿no? Pero he visto muchísima gente preciosa que sabe un montonazo y que juega para el lado bueno, ¿no? Así que yo me quedo más con la imagen de glamour que tiene un hacker del lado del bien, ¿no? ¿Pablo? Bueno, yo prácticamente iba a defender lo mismo que acaba de defender a Alejandro. O sea, creo que tenemos que hacer muy bien la distinción entre lo que es un hacker y lo que es un cibercriminal.
Es más, y aquí Alejandro, que seguro que está de pelearse más con ellos, lo sabrá, hay muchos cibercriminales, la gran mayoría no son hackers, no saben de tecnología, no, simplemente lo que hacen es comprar unas herramientas que a base de clics te comprometen y después te extorsionan o te roban la información, pero no entienden cómo funciona. Y en el otro lado, un hacker no solo tiene que ser alguien que sabe mucho de informática, ¿no? A mí me gusta decir siempre que, bueno, por ejemplo, un chef puede ser un hacker de la cocina. JM es un hacker de la escritura. O sea, al final, el término hacker es verdad que históricamente se ha asociado más al mundo de la informática porque, bueno, empezó a hacerse conocido con el MIT y demás, pero en la práctica solo define a alguien que controla tanto, le gusta, es tan apasionado de un tema en particular que es capaz de llevar eso a otro nivel. Y me gusta más que nos quedemos con esa idea. Borrar la mentalidad de cibercriminal y hacker, que sean mismas cosas, totalmente distintas. De hecho, todo esto va muy en la línea de la campaña que lleva defendiendo Chema Alonso durante ya bastantes años, pues reivindicando efectivamente lo que estáis comentando ahora, ¿no? La figura del hacker como alguien que está constantemente buscando, pues eso, otra utilidad a las tecnologías en el límite del conocimiento más que delincuente o criminal. Ya conseguimos al menos que la RAE reconozca un poco el término, que lo acompaña con pirata informático, que bueno, dices tú, vale, ¿no? Pero bueno, es un pasito. Está poco a poco. Sí, ahora falta que los medios de comunicación nos hagan caso también. Sí. Yo creo, si me permitís un pequeño comentario, creo que, como decía, en cuanto rascas un poquito, investigas un poquito, ese término, incluso para los que no estamos en el mundillo, se va rompiendo y creo que afortunadamente va cayendo cada vez más. Yo, de hecho, para documentar la novela, sobre todo he consultado conferencias de Chema Alonso, pero es que la primera que encontré, yo decía, no puede ser que haya aquí un señor explicando cómo se hackea un sistema, pero luego vas entendiendo de qué va el tema y dices, bueno, ya puedo dormir tranquilo. No es todo malo lo que me voy a encontrar en Internet. Y afortunadamente, cuanto más buscas, te das cuenta de que yo ahora lo veo en positivo. A lo mejor desde fuera se ve un poco más negativo. También os digo, igual que en las novelas está el hacker malo o el black hacker, que ya voy aprendiendo los términos, tenemos que tener una némesis, por lo tanto el protagonista, el chico bueno, ¿no? Que decía Alejandro, el investigador, que es un poco el que lo tiene que comer. Al final se trata yo creo que hoy en día hemos adaptado el tablero de juego, como decía antes, pues de los bajos fondos o de cualquier otro escenario que puede ser en una batalla, en una saga de fantasía, al mundo virtual. Bueno, esperemos que con esta charla por lo menos se queden con esa parte positiva y no negativa de los hackers. Y bueno, cambiando de tema, Alejandro, me dirijo a Alejandro porque esta pregunta creo que es específica para ti. Como exmilitar y experto en ciberseguridad, ¿qué papel juegan los cuerpos y fuerzas de seguridad en el ciberespacio? Ajá. Bueno, un poco... yo creo que está todo basado en el concepto de la importancia que hoy tiene la información, ¿no? Entonces, en el mundo militar, clásicamente aprendimos a combatir en el dominio de tierra, agua y mar, y hoy en día se está hablando, después se habló del espacio, del ciberespacio, pero la realidad concreta hoy es que tenemos que pensar en 3 dominios, ¿no? Un dominio físico, que era tierra, mar y agua, un dominio virtual, por llamarlo virtual, que sería el ciberespacio, pero hay un tercer dominio que ya se reconoce militarmente a nivel Fuerzas Armadas, que es el dominio de la opinión. Y ahí es donde no estamos muy posicionados, creo que nadie, ¿no? Un poco lo hablé con Beatriz hace unas semanas atrás en cuanto a que yo creo que la base, el punto de partida es que lo crítico es la información y no las infraestructuras. Entonces, estamos pensando toda la defensa de una ciberguerra, pensando en infraestructuras críticas, ¿no? En energía, satélites, telecomunicaciones. Pero yo propongo otro combate, porque yo creo que la guerra en el dominio de la opinión es la que va a destrozar realmente países, ¿no? Yo me siento muy mal con cómo el daño que se está haciendo esta gente, estas organizaciones mafiosas y terroristas,
con Internet, que podría ser algo tan maravilloso para la humanidad, y sin embargo estamos teniendo incidentes por culpa de 3 fascinerosos que hay en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que la guerra del dominio de la opinión que los militares y las Fuerzas Armadas y los gobiernos no están encarando bien, va más por otro lado. Yo creo que es el dominio de la opinión. Por ejemplo, si yo tuviera que atacar un país hoy, si yo planeara una estrategia de guerra, la verdad que me daría igual una central eléctrica nuclear. Yo me dedicaría a obtener datos confidenciales de los aportes jubilatorios, financieros, familiares, geolocalización de cada ciudadano. Hoy el fenómeno crowd, multitudes, el Big Data, me permite procesar, sacar estadísticas y generar, desmoralizar un país completo. Fíjate si yo logro obtener los datos bancarios, las inversiones, los aportes jubilatorios, la seguridad social, la ficha médica, las amistades, afinidades, familias, los domicilios de los 45 millones de españoles. Si yo tengo esos datos, a España la quiebro, pero la quiebro absolutamente, ¿eh? Poco a poco voy influenciando en los que tienen un determinado grupo sexual. Otro tiene un dominio político, otra gente que sé dónde vive, otra gente en rango de edades, otra gente que sé que busca tales amistades, otro que le gusta tal periódico, tal medio de comunicación, la música. Si yo logro los datos de los 45 millones de españoles, España quiebra. Eso es dominio de opinión. Y eso, no sé qué organismo de España, por ejemplo, está pensando en eso. En una ciberguerra, yo no quiero que la conduzca un general. Yo sería un enamorado de que esa ciberguerra la conduzca Chema Alonso, porque ese es el general que sabe conducir esa ciberguerra. No quiero un general 5 estrellas, especialista en fuerzas especiales y que haya estado en 3 batallas. No quiero ese. Muy interesante lo que nos dices, Alejandro, además muy en la línea del documental este que hay en Netflix sobre redes sociales, también cómo influyen a veces en la opinión sin que nos demos cuenta y cómo pueden cambiar incluso el rumbo de unas elecciones. Claro. A mí en este sentido me gustaría saber, JM, tú también has tenido que documentarte, entiendo, para tu novela sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad para que fuera creíble el papel de los policías o agentes de los distintos cuerpos. También, pues eso, saber cómo desde el exterior, desde la opinión de un no experto, cómo ha cambiado tu visión de estos cuerpos. A ver, yo coincido un poco la visión que yo tengo sobre el tema, coincido un poco con cómo lo ve Alejandro. Realmente, hoy en día es más importante estar preparado ante una ciberguerra que poseer muchos tanques o acorazados, porque realmente no se van a utilizar. La guerra es una cuestión de economía, ni más ni menos. Y en cualquier batalla o periodo histórico que se pueda analizar, al final es una cuestión de economía, es lucha por recursos. Y la guerra se lleva a cabo cuando es económicamente viable o cuando es económicamente interesante. Por lo tanto, hoy en día, si puedo evitarme invasiones de tropas con el gasto que conlleva en armamento, etc., a largo plazo, económicamente y en resultados, me va a dar bastante mejor. Yo en eso coincido bastante con la visión. Y en la parte que yo me he documentado realmente, que es para el que viene de fuera, claro, en cuanto empieza, por ejemplo, sobre el CNI es muy difícil documentarse, ¿no? No hay información, digamos, de acceso libre, ¿no? Siempre tienes que improvisar algo, pero vas viendo, intentando leer entre líneas, y te das cuenta que una parte muy importante de su plantilla, pues es gente dedicada a la ciberseguridad. Y gente que, digamos, que está en el lado de los buenos, al menos en teoría. Muy bien. Y en este sentido también es interesante, creo que va un poco también en la línea de lo que estábamos hablando, cómo percibe la sociedad, ¿no?, a estos cuerpos y fuerzas de seguridad. Ha sido muy polémico, recuerdo hace poco que la policía creó un perfil de TikTok y bueno, pues hubo quien lo aplaudió y hubo quien le parecía fatal que un cuerpo de seguridad estuviera en una red social como esta. Me gustaría saber vuestra opinión, luego si queréis os digo yo la mía. Pues, bueno, Pablo, sí. Sí, Pablo, cuéntanos. Pablo, sí. No, o sea, a mí me parece totalmente lógico y bueno, lo decía Alejandro ahora mismo, o sea, tienen que estar, no es que no es una discusión de no deben estar, no, tendrían que estar porque precisamente hay que controlarlo. A mí sobre lo que estamos comentando ahora, esta misma pregunta, si me lo hubieran hecho a lo mejor hace 5 o 6 años y por lo menos
dentro de la industria, creo que la relación que había entre los hackers y las fuerzas del orden era más bien negativa, o por lo menos de suspicacia, de uy, madre mía, a ver qué pasa aquí. Yo recuerdo a lo mejor eso, hace 5 o 6 años, la RootedConf, ¿no?, que es uno de los eventos grandes de ciberseguridad que tenemos en España, muchas de las charlas se daban con miedo un poco a que la policía entrara y detuviera a la gente que lo estaba dando. Y hubo un momento, soy malísimo para las fechas, pero una de las Rooted, me acuerdo que vino a dar una charla un fiscal del Estado, que a mí me encantó. Y creo que además en esa misma hubo después una mesa redonda en la que también había, junto con gente de la industria, estaba pues bueno, un alto cargo de la Guardia Civil, de la policía y del ejército. Y creáis o no, una tontería tan sencilla como esta creo que ha ayudado bastante a que hoy en día ya no haya tanta suspicacia. Ha habido situaciones un poco conflictivas. Hace unos años, detuvieron a un investigador que se dedicaba precisamente a cazar pues pederastas en Internet y fue bastante movido porque, joder, decías, a ver, estamos ayudando a algo que yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que hacer. Y se le penaliza, ¿no? Pero hoy en día la relación creo que es bastante buena, cada vez hay mayor relación, además, y hay mucha cooperación, exactamente. Vale. Mi opinión sobre esto efectivamente coincide con la vuestra. Yo creo que hay un público, además, muy importante al que solo puedes llegar en estas redes. Es decir, por mucho que la policía tenga presencia, a lo mejor en otras plataformas o en otros canales, pues hay muchos adolescentes y muchos jóvenes que si no les ven en TikTok, pues a lo mejor no los conocen o no saben que pueden acudir a ellos en caso de un problema. Me gustaría saber también tu opinión, Alejandro, en este sentido. Creo que va un poco en la línea de lo que decías, claro, ¿no? Tener presencia. Mira, estoy escribiendo un artículo, Beatriz, que se va a llamar crowd de multitudes, crowd warfare, ¿no? O sea, creo que un ámbito que el dominio de opinión militar tiene que meterse de lleno es en el ámbito multitudes y tirar de influencers, de youtubers, tener generales que sean totalmente... civiles. Claro, fíjate que la formación militar, uno nace como oficial de cualquier fuerza armada, empezando a estudiar el soldado aislado, o sea, el entrenamiento personal, cómo conducir un pelotón, un grupo, una sección, una compañía, un regimiento, una brigada. Entonces tú vas viviendo, creciendo la experiencia personal para que después la apliques. Ningún militar creció a los 14 años picando código en un Sinclair 16K, como me tocó a mí, pero en general no es normal que un militar haya bebido, haya nacido su formación con todas estas cosas que estamos hablando ahora. Entonces es imposible que la conduzca con la misma mentalidad nativa que tiene un chico que a los 15 años nació y fue creciendo en ese ámbito, ¿no? Entonces ese es el ámbito, es el influencer, es el que está ahora en Andorra, en España, en todos lados, y que maneja millones de opiniones y que está en capacidad de procesar Big Data, de usar inteligencia artificial, que es una mentalidad que un militar me parece difícil, no lo veo. Menudos titulares, ¿no? Los influencers como... Me van a echar a mí de toda Fuerza Armada. Manolo dirigiendo una guerra. Bueno, no sé. O el Rubius, imaginaros el Rubius ahí dirigiendo. Eso mismo le dije a ciertas personas. Bueno, y a mí... Pagaría por estar presente entre una reunión del Rubius y 3 generales. Juro que pagaría lo que no tengo para poder presenciarla. Bueno, y a mí justo con este tema, hablando de las redes sociales, de TikTok, se me ocurre un tema que está muy en tendencia ahora y, bueno, me dirijo a Pablo también como experto en riesgos digitales y reputación. Y es el tema de ciberacoso, ciberbullying, sextorsión, todo este tipo de amenazas. ¿Qué puedes contarnos de todas esas amenazas a las que estamos expuestos? ¿Son los niños y adolescentes los que están en mayor riesgo o estamos todos en el mismo riesgo? A ver, bueno, como en todo en la vida, un joven en general va a estar con mayor riesgo, más que nada porque si le falta a lo mejor la parte de conocimiento, que esa es global a nivel de la sociedad, imagínate si encima estás todavía poco maduro, ¿no?, intelectualmente. Entonces, por supuesto, hay un problema, estábamos hablando antes
del grave problema que tenemos de control de la información. Y otro, a nivel ya de amenazas, de ciberamenazas, yo creo que el principal es la ingeniería social. O sea, el engaño de toda la vida, el listo que te engañaba en la puerta del colegio y te hacía la rosca y al final acababas dándole desayuno o lo que fuera, pues esto mismo en Internet es el día a día. Y os puedo decir que prácticamente el 90-95% de los ataques que se producen son ataques que no tienen como objetivo comprometer la seguridad técnica que tiene una infraestructura, que tiene tu ordenador, que tiene tu móvil, sino que te atacan a ti. O sea, te intentan engañar para que seas tú quien instala el malware o para que le entres en una página que no es la correcta y metas tus datos. Aquí es donde tenemos, yo creo que un gran problema porque, primero, para esto en particular, los antivirus casi no nos sirven porque nos están atacando a nosotros, necesitaríamos un antivirus propio. Y después la forma de luchar contra ello es la formación. ¿Qué problema hay? Que claro, fijaros que ese aparato que tengo aquí hace 11 años no existía y ahora es el pan nuestro de cada día. Hace 20, 25 años casi ninguno de nosotros teníamos una conexión a Internet y ahora estamos siempre conectados. Es normal que los jóvenes no sepan utilizar las herramientas porque sus padres tampoco saben utilizar las herramientas y porque los profesores tampoco lo saben. Entonces, claro, esto es una rueda que se va retroalimentando. Tenemos que formar a los formadores para que los formadores sean capaces de formar a las nuevas generaciones. Pero, mientras tanto, la tecnología evoluciona, la forma de comunicarse evoluciona y esas generaciones que estamos en el medio, pues vamos creciendo con unas carencias que se hacen palpables en la situación que vivimos pues continuamente, ¿no? En el día a día. Muy interesante. Muy interesante. Y tú, JM, que has hecho un poco ese recorrido y en tiempo récord de ser un ajeno a este mundo a documentarte para tu novela y que además estás recibiendo todo ese feedback de los lectores, ¿cómo ves tú la sociedad en el ciberespacio? ¿Estamos preparados? ¿Estamos muy desprotegidos ante estas amenazas? Además, las has sufrido, es decir, tú te quedaste sin tu blog. Sí, bueno, pero a mí, al final de cuentas, bueno, pues sí que me fastidió bastante, pero bueno, tampoco fue un gran trauma, ¿no? Pero el tema de ciberacoso, yo soy convencido en que, a ver, los que ya tenemos una cierta edad, somos adultos y no somos nativos digitales, pues digamos que tenemos o tiramos un poco de sentido común, ¿no? O sea, te entras según qué información o según qué peticiones a través del teléfono y dices, esto no es verdad. El problema es que un nativo digital está acostumbrado a tener ese aparatito en la mano, que es más potente que un portátil que te costaba 2.000 euros hace 15 años. Y al estar en fase de formación o no tener la madurez suficiente, hay que ver si es capaz de medir. A nosotros, yo me acuerdo, a nosotros nuestros padres nos decían que era una leyenda urbana, pero que iban al colegio a dar droga en la puerta. Yo nunca lo vi, pero era lo que se decía. Y era, bueno, pues el truco no pasaba o el engaño o el miedo no pasaba de la puerta del colegio. Hoy en día con un smartphone estás conectado a cualquier parte del mundo. Y hay mucha gente capaz, algunas personas capaz de engañar a una persona manipulable, porque queramos o no, con 12, 14 años, una persona todavía no tiene un juicio todavía como para no ser totalmente manipulable. ¿Qué pasa? Los que estamos en el medio, efectivamente, Pablo, los que estamos en el medio, la tecnología avanza muy, muy rápido. A saber, dentro de 10 años, yo soy padre, cuando mi hija tenga 15 años, dentro de 10 años, a saber cómo funciona la tecnología. Y si hoy en día yo ya me siento desfasado, pues veremos a ver dentro de 10 años. Coincido en que tiene que ser un tema de formación totalmente. Claro, yo lo veo con preocupación como padre. Al final, si aplicas el sentido común, entiendo, pues como en todo, pues oye, yo hay un concepto que entendí hace muchos años, pese a no dedicarme al mundo o a este mundillo, que es que si el producto es gratis, o sea, si algo es gratis, el producto eres tú. Y creo que eso sabemos entenderlo, pero una generación en la que se ha criado o que ha nacido con muchos programas gratis, con juegos gratis, con todo gratis, pues seguramente es difícil que sepa, si no lo sabemos encaminar o no lo sabemos
de alguna forma orientar, pues es difícil que pueda tomar decisiones propias de forma más o menos segura. JM, una cosa, si me permitís responder. Hablabas del sentido común, de la importancia que tiene, y por supuesto, pero también es que, como dicen, ¿no? El sentido común es el menos común de los sentidos. Y yo tengo un artículo de hace años ya publicado en el blog en el que le sigo la cosa a un cibercriminal que se hace pasar por una capitana del ejército de Estados Unidos que se enamoró de mí por mi correo, porque tengo un correo muy bonito, y le seguí el rollo. Es un artículo que gustó mucho porque era en tono de broma. Pero ese artículo tiene como 400 o 500 comentarios de gente que de verdad cayeron en la trampa y les han pasado dinero y, bueno, han sido estafados porque se enamoraron de verdad de una persona que les escribía. O sea que no es solo problema de los jóvenes. Hay muchos adultos que lamentablemente te pasa y es difícil controlar esto. Sí. Y yo quería comentar, solo un matiz. Creo que esto enlaza muy bien el planteamiento que ha hecho Pablo con el que hacía al principio Alejandro, refiriéndose a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a su reflexión sobre que lo importante no son las infraestructuras sino la información, y es un poco en otro terreno lo que está comentando Pablo, ¿no? Es verdad que la mayoría de los ataques no van a destruir tu terminal o a destruir tu computadora o tu portátil, sino a hacerse con esa información para luego poder... Y me gustaría saber un poco tu opinión y, por ejemplo, en la sociedad española, por aterrizar ya un poco, si tú crees que por ejemplo, los jóvenes, que a lo mejor son los más vulnerables porque están en proceso de maduración, si saben a quién acudir o que pueden acudir a la policía o a la Guardia Civil en el caso de estar siendo ciberacosados. ¿A mí, Beatriz? Sí, un poco. Perdón. Me parecía que encajaba bien con el planteamiento tuyo de la información y la infraestructura. No, yo creo que realmente ese es un rol perfecto que está haciendo la Guardia Civil, la Policía Nacional. Creo que en el caso conocido de España, ese es un rol que le cuadra perfecto y es el perfil que debería asumir ahora tanto Guardia Civil como Policía Nacional. Me parece perfecto eso que están haciendo y creo que la gente sabe que puede recurrir y aparte que tiene un buen soporte atrás, que en ese sentido lo van a apoyar. A mí no me gusta mucho centrar la burbuja en los jóvenes porque creo que es un problema ya de la sociedad y lo veo con gente de mi generación, que ya he pasado hace tiempo la juventud. Creo que el factor clave aquí es la pérdida de sentido de la privacidad. Es decir, yo creo que la sociedad está regalando absolutamente por tener una aplicación gratis, por tener más vista en las redes sociales, por N cantidad de factores, está regalando absolutamente sus datos personales y no es consciente del poder informático que hay ahora para explotar esos datos personales. Es decir, cuando yo subí una foto es un fenómeno irreversible. Eso, por más que quiera desterrarlo de la red, no puedo. Ese dato ya lo han capturado y me lo están relacionando con el teléfono, con la foto, con la cita previa que tuve, con la reunión que di, la charla, mi correo. O sea, cada dato privado que uno sube a la red es irreversible y está regalando ese dominio de la opinión que estoy hablando desde el principio, ¿no? Y eso no es cuestión de juventud, ¿eh? Hay gente más vieja que yo que todavía es feliz e inclusive peor, porque por lo menos los jóvenes saben lo que están subiendo, en cambio gente de mi edad no tiene la menor idea de lo que es mandarle el WhatsApp a la amiga cuando está de viaje en las Bahamas. Entonces, ese tipo de cosas son datos personales y sobre todo privados, que aunque parezcan que no lo son, sí lo son, y está en la capacidad de procesamiento que estamos regalando ese proceso de que el día de mañana me van a tener fichado perfectamente de quién soy, quiénes son mis amigos, cuál es mi preferencia, mis datos sociales de salud, financieros, cuánto gané, cuánto perdí. Y una vez que lo tengo así, te tengo atado. Fíjate, a cualquiera de vosotros, no, a mí, a cualquiera, ¿no? Si en estos momentos nos pusiéramos a profundizar en la información, quedaría aferrada a muchos tipos de chantaje, de extorsión, de imagen, de cambios, de poder gobernar la opinión del entorno que me rodea. Yo creo que la privacidad es el peor pecado que está cometiendo la sociedad actual, ¿no? Perdón, me enrollé mucho. No, estaba pensando que el hecho, estoy de acuerdo, pero quizá el hecho de que sea algo generalizado
Es decir, hoy en día el raro es el que no tiene un perfil en Facebook, ¿no? O el que no tiene perfil en... Quiero decir, yo incluso he llegado a oír, yo recuerdo cuando empezó todo esto, que sí que comentaba con amigos, pues eso, cómo los más jóvenes pues exponían todos su noche de juerga sin ningún tipo de pudor, y algún comentario iba en esa línea, bueno, es que como lo hacen todos, pues no es algo tan raro y no les va a penalizar. E incluso ahora he oído recientemente lo contrario, ¿no? Que en una entrevista de trabajo, si no tienes perfil en algún sitio que puedan chequear, como que no inspiras confianza. No sé qué pensáis de todo esto. A ver, yo hice una vez un experimento porque, claro, llega un punto que cuando usas WhatsApp hasta para trabajar, o sea, tu ritmo de trabajo aumenta muchísimo porque el cliente te manda un WhatsApp y espera que le dé respuesta en el momento sobre una consulta que puede llevar su tiempo y tal. Entonces yo tuve una temporada que dije, se acabó, y desinstalé WhatsApp. Bueno, no os podéis imaginar cómo se pusieron los clientes, pero sobre todo que yo era el raro de mi familia, de mi grupo, porque no tenía WhatsApp. Oye, si hoy en día, mira, me quieren mandar algo, hoy en día los SMS son gratuitos, me lo quieren mandar, nada, aguanté un mes, aguanté un mes totalmente comunicado. No tengo Facebook y, por lo tanto, solo me felicita mi cumpleaños mi familia. O amigos muy cercanos, pero no tengo cadenas de gente felicitándome el cumpleaños porque yo tengo una página de Facebook que utilizo a nivel profesional, pero no lo utilizo a nivel personal. Entonces, sí que es verdad que a veces te sientes un poco el raro. Y ahí siento volver hacia el tema de los jóvenes, pero yo me pongo en la piel de alguien de 17 años y quiera o no tiene que estar. Porque si no pierde su vida social, ni más ni menos. Entonces creo que en ese sentido sí que ese apartado, las redes sociales yo creo que per se no tienen por qué ser malas, pero yo sí que vuelvo al concepto que os decía antes, que un día aprendí muy bien. Si algo es gratis, el producto eres tú. Y yo recuerdo estar haciendo un análisis de startups, estoy hablando hace 12, 13 años, cuando estaban saliendo todas las grandes empresas de redes sociales, todo lo que estaba apareciendo en Silicon Valley, y yo, inocente de mí, pensaba, bueno, ¿cómo pueden estar levantando 50, 100 millones de dólares en capital riesgo si no hay expectativa de obtener beneficios en 15 años? Y ya cuando valoras y analizas, es que lo que vale dinero son los datos. No las ventas, no. Es la información que manejan esas compañías, es lo que realmente vale dinero, no la compañía en sí, sino los datos de sus usuarios. Y encima se los estamos dando nosotros y se lo estamos proporcionando todo. Efectivamente, Alejandro, se lo damos y ya no es nuestro. Esa información ya no es nuestra. Pensar de todas formas en el... Vale. Perdón, sí, yo antes de continuar con vuestras, con las opiniones, me gustaría recordar al público que pueden hacer preguntas por el chat y que las responderemos al final de la mesa redonda. Simplemente eso, era un recordatorio. Te dejo, Pablo. No, que os quería decir que pensar también en el riesgo reputacional de no estar ahí. O sea, en lo que llamamos la identidad digital hay como dos grandes patas, ¿no? Está la presencia digital y la reputación online. La presencia digital es lo que nosotros controlamos. Y lo bueno que tienen las redes sociales es que es una forma sencilla de generar presencia digital. Lo cómodo, claro, sería deciros, no, todos tenemos que tener una página web y tenemos que, etcétera, etcétera, pero eso cuesta mucho. Pero tener un perfil de Facebook, utilizarlo de vez en cuando, ya está, no hace falta que lo utilicéis a diario, te va a ayudar el día de mañana, si pasa algo a nivel reputacional, que cuando pasa algo a nivel reputacional suele ser negativo, tienes una multa y lo primero que aparece cuando buscan por tu nombre es la multa. O has tenido un problema con una operadora de telecomunicaciones que te ha cobrado más en una factura, tú te has negado a pagar, te han dado la razón, ¿no? Es verdad, no tenía que pagar tanto, pero te metemos en una lista de morosos y es lo primero que ven de ti. Entonces, con una buena presencia digital lo que haces es minimizar el riesgo de que esos contenidos dañinos pues aparezcan los primeros y sea lo que te pueda afectar, como decía, en un trabajo o en la vida, en el día a día. Muy interesante ese enfoque, yo no lo había pensado así, sí.
Es que, te puedo asegurar, o sea, en la consultora nos llega cada caso y gente que le destruyen totalmente la vida, ¿eh? O sea, problemas ya O se la graves. autodestruye. O también, Pablo, también, claro. sí, pero O bueno. sea, cuando tú vas a contratar a alguien y la foto de Facebook es tomando cerveza y borracho, Tal cual. no es un... Se autodestruye. Claro, es el mal uso. Al final, Claro. las herramientas digitales son increíbles. O sea, pensar en el mundillo siempre hablamos de Facebook como el gran enemigo, ¿no? Porque es verdad que la política que tiene de Facebook a nivel de uso de datos es demencial. O sea, esto nos parece imposible que esto pueda seguir siendo legal, pero es verdad que Facebook ha democratizado el acceso a lo que llamamos la sociabilidad digital, ¿no? Que de repente podemos estar en contacto millones de personas que en la vida nos íbamos a conocer porque vivimos en la otra parte del mundo. O sea, hay cosas que sin duda han ido mejor, lo que pasa que después el mal uso o el desconocimiento hacen que acabe teniendo también fines negativos. Sí, un poco también lo que dices, ¿no, Pablo? Incluso aunque tengas la foto de perfil con unas cervezas, si en el perfil entero puedes demostrar, por así decir, que eres una persona normal, ¿no? Claro, claro. Muy interesante. No, yo creo que como todo en la vida, ¿no? Es una cuestión de ser coherente con el uso que haces de las cosas que la tecnología te da. Si eres coherente, prudente en tu uso y lo orientas a tu actividad profesional y a tu desempeño laboral y a que te haga mejor tu calidad de vida, me parece perfecto. Cuando no aplicas coherencia en tecnología o en cualquier otro ámbito, las cosas salen mal, ¿no? Exacto. Genial. Bueno, y así entonces la pregunta es la sociedad consciente de estas amenazas? Sí, un no, más para dejar claro la conclusión a esta pregunta. Yo no, creo sinceramente. Perdón. No, yo iba a decir claramente que no. O sea, y además tú lo vives, ¿no? Te dedicas a ello. Claro. Y es que lo vemos a diario y también se ve, no hace falta trabajar en el sector. O sea, situaciones, yo qué sé, el auge de los populismos. O sea, hay cosas que estamos viviendo que parecen demenciales y todas vienen propiciadas por eso, por un mal uso, por no entender que al final una herramienta como puede ser Facebook o Twitter tiene su propia línea editorial, igual que tiene un periódico. Y tú antes cuando comprabas X periódico sabías que lo comprabas porque, bueno, te iba a contar las cosas de una forma que más o menos entraba dentro de tu ideología. Pero con las redes sociales, como parece que son neutrales, que tú ves todo lo que dice la gente, pues no, cuando es todo lo contrario. O sea, al final, una red social no tiene el objetivo de informarte, tiene el objetivo de entretenerte, de que estés cómodo en la red social para que pases más tiempo allí, para que puedas sacar más datos, para que puedas vendérselos a los anunciantes. Por tanto, hay que ser consciente de eso, de que lo que tú estás viendo no es lo que opina la sociedad, es lo que opinan tus 4 amigos que opinan igual que tú y que Facebook o la herramienta que sea sabe que te tiene que mostrar porque eso te mola. Esto al final te acaba afectando, pues eso, lo que hablábamos, a nivel social, te acaba afectando a nivel de todo, de vida. Y ya sin llegar a los casos graves de personas que hayan perdido su trabajo o demás por un mal uso. Yo creo sinceramente que es prácticamente imposible prever las consecuencias que puede haber. Yo siempre pongo de ejemplo, ¿no? A nivel cabeza humana, es difícil pensar que esta conversación, por ejemplo, que estamos teniendo ahora, viaja más rápido a 10.000 kilómetros de distancia que la persona que está parada a 100 metros y me estuviera escuchando por una onda acústica, ¿no? En Internet hoy pasa lo mismo. Hace meses atrás estuve auditando una fibra óptica que mueve 40 terabits por segundo. O sea, cuando estábamos en la facultad, cualquiera de nosotros, 1 tera era una biblioteca nacional completa digitalizada. Pues esta fibra mueve 40 teras por segundo. Ayer acabo de descubrir un servidor que estamos trabajando también que tiene almacenamiento de 1,7 petabytes. O sea, una cosa que ya no sé cómo hace para meter 1,7 petabytes. Pues eso es la velocidad de procesamiento de todos esos miles de millones de fotos de WhatsApp, de mail, de comentarios, de SMS. Con esa velocidad están procesando nuestros datos. O sea que nuestra mente es imposible que imagine la cantidad de Big Data que se puede hacer con esos volúmenes de información por segundo. Entonces,
yo creo que no estamos en capacidad de ser conscientes porque nos supera la velocidad. Ya nuestra cabeza no puede trabajar tan rápido. Es imposible pensar que me pueden relacionar el comentario que yo hice en WhatsApp con el que subió un chino o que escribió un tipo en Sudáfrica y que viajó hasta Argentina, y me relacionan esos 4 hechos en un milisegundo. Esas son cosas que son asombrosamente impensables hoy en día, ¿no? Los datos agregados, madre mía, sí. Qué peligro tiene. Claro, yo que parece que antes solo recalcaba la parte negativa, sí que creo que en redes sociales no hemos sido conscientes hasta ahora por el desarrollo tan rápido de la tecnología, pero creo que poco a poco nos vamos haciendo conscientes de que no todo lo que se ve es verdad, de que no hay por qué compartirlo todo y de que poco a poco vamos aprendiendo, y creo que ahí está la labor que se va haciendo, que cuesta, pero que poco a poco va siendo más conocida, pues a través de medios y a través de los propios cuerpos de seguridad, como bien poníais los ejemplos antes. A mí me llamó mucho la atención que 10 días, 15 días antes de estas Navidades, empecé a ver campañas de prevención del phishing en televisión, en canales generalistas, que yo nunca lo había visto. Entonces, por un lado te da a pensar, o es que se han disparado los delitos de estafas en Internet, o es que de verdad están proactivamente tomando medidas para evitar o para concienciarnos a todos de que nos pueden copiar una tienda online y borrarnos los datos. Yo creo que ya la gente empezamos a mirar el candadito a la hora de entrar a una tienda, que miramos los del pago seguro, que no subimos las cosas tan alegremente, que vamos poco a poco concienciándonos, digamos, poniéndonos un poco al día. No la vamos a pillar, porque no la vamos a pillar, pero siendo un poco más razonable en cuanto a la tecnología. Y yo creo que ya todos vamos conociendo casos, pues, de gente que le han suplantado la cuenta de Facebook, de gente que le han hecho alguna pillería, y creo que al final vamos entendiendo, aunque no vayamos al ritmo al que va la tecnología, pero vamos entendiendo que hay que tener cuidado y hay que tener precaución. Mira, justo lo que hablabas ahora del candadito, esto yo creo que tenemos mucha culpa a la gente del sector, porque históricamente hablábamos de que el candado, o sea, al lado de la URL, de la dirección donde pones, ese candado que en principio trae que la página es segura. Durante muchos años, la gente que nos dedicábamos a esto decíamos, tenéis que mirar el candadito, porque si está el candadito, la página es segura. Cuando realmente no es así. Y ahora vengo a desmitificar un tema, ¿no? Claro, o sea, ese candado lo único que marca es que la conexión entre ese servidor y tu dispositivo se hace de forma privada. O sea, tú estás compartiendo información de forma privada, pero puedes estar compartiendo información de forma privada con un cibercriminal. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que ahí precisamente es uno de los ejemplos de cómo en su día, por simplificarlo, decíamos buscar el candadito, y si está el candadito prácticamente podemos decir que es seguro, y eso se ha quedado y lamentablemente ahora lo estamos sufriendo, que hay muchas campañas de phishing, muchos fraudes que utilizan páginas web con candadito puesto y son campañas de fraude igualmente. Sí, pero tú sabes que hace 5 años el candadito no lo miraba nadie. Que sí. Ahora por lo menos, mira, aunque te la puedan hacer. Igual que antes la verificación en 2 pasos no la activaba nadie. Sí. Y ahora creo que cada vez está más generalizado. Bueno, ahora de hecho la imponen, ¿no? Yo ahora utilizo Latch para seguridad en mis conexiones. O sea, que creo que vamos poco a poco evolucionando. Te digo, vamos detrás, ¿no? Pero creo que la gente vamos poco a poco entendiendo que Internet no es el jauja ni es todo gratis como nos habíamos acostumbrado. Yo recuerdo, pues, cuando salió Napster. Igual estoy hablando del Pleistoceno. Pero cuando salió Napster y luego apareció Emule y apareció Kazaa, y bueno, aquello era increíble. Y afortunadamente hoy en día todo eso está mucho más moderado y mucho más, creo que lo tenemos asumido, que no son cosas buenas. Ahora, si me ponéis una foto hablando de Napster, voy a pensar, pero no, este señor es del Jurásico, pero vamos, yo tenía 15 años, fue cuando yo empecé a ver todo el surgimiento de Internet. Y creo que vamos poco a poco pues comprendiendo que no todo puede ser gratis y que al final pues hay que tomar una serie de precauciones, porque está lo bueno, que hay mucho.
que lo bueno hay mucho, pero también hay malo, aunque sea una pequeña parte. Pues estupendo. Ya ahora, enlazando con lo que acabas de decir, si os parece, hacemos una ronda final antes de pasar a las preguntas. Y a mí me gustaría que nos contarais cada uno de vosotros, así en formato píldora, pues lo que consideráis lo mejor de Internet, lo mejor para vosotros y el mayor riesgo. Así, titulares. Bueno, empiezo yo, si queréis. De lo mejor de Internet, lo que comentaba antes, ¿no? La democratización y el acceso a la información. Lo que tenemos en estos últimos 20 años no lo ha tenido la sociedad en la vida a nivel histórico. Y eso es algo increíble. La mayor amenaza, creo que por lo menos la que tenemos ahora en el siglo XXI, es la tergiversación del discurso, ¿no? Lo que estábamos hablando, el uso de las fake news y demás mecánicas que están, sobre todo, afectando mucho a lo que son principios democráticos de decisiones, de tomar decisiones políticas, económicas, y que estamos viendo que se reflejan al final en la calle. Bueno, por mi lado, para mí Internet es un fenómeno. Dicen que es la máquina creada por el ser humano más grande del mundo, porque es una máquina sola, es una única red sincronizada que une todo el mundo y que permite que nos conectemos desde un lugar a otro. O sea, que es una sola máquina, no son varias, ¿no? Yo creo que lo es. Como fenómeno me parece apasionante. Me encanta cómo se han roto fronteras. O sea, para mí todo lo que en estos momentos sea separación no tiene el menor sentido. La unión hace la fuerza, siempre ha sido así. Y para mí Internet es eso, es poder hablar con mi familia en Argentina las veces que quiera, verla en vídeo, poder compartir información, nutrirme de conocimientos que está desparramando gente que sabe en todo el mundo. O sea, es el valor que tiene para mí es inmedible, ¿no? Pero lo que me sigue doliendo es cómo esta batalla la están ganando los malos frente a los buenos. Es decir, estoy seguro que si realmente nos pusiéramos de acuerdo, la gente buena, estos hackers que hablábamos al principio, en combatir esto que no puede ser, esta gente es inaceptable. O sea, el pirata que roba cuentas y contraseñas de correo electrónico, o que te mete un ransomware y te voltea una empresa completa, o que difunde información privada, esa gente es delincuente. O sea, tendríamos que para mí el gran logro de Internet sería que realmente seamos conscientes que el delincuente que hace cualquier tipo de esta actividad con malas intenciones, criminalizarlo internacionalmente. O sea, no podemos seguir dejando que esta gente arruine la maravillosa cosa que es Internet. Y es una cuestión de unirnos. Realmente la gente que sabe, es muchísima la gente que sabe para el lado del bien, muchísima más que la del lado del mal. La del lado del mal, que realmente es poderosa, son contados con los dedos de la mano, no son tantos. El resto son los que decía Pablo, son gente que hace clic, clic con herramientas potentes, pero que no es peligroso. Esa gente no es el daño. El daño grande son las organizaciones terroristas, los ciberestados que están planificando cosas maldad y organizaciones mafiosas, o sea, la misma mafia de los años 30. Esa gente no es una cuestión de legislación país, es una cuestión que internacionalmente hay que destrozarla. No podemos permitir que ese tipo de gente tire abajo la maravilla que es esta red. Bueno, perdón. No, perfecto. Bueno, yo para mí lo mejor creo que es que todo el mundo va a estar de acuerdo, es la democratización del conocimiento. Hoy en día no hace falta tener una biblioteca completa ni muchísimas enciclopedias para entender rápidamente algo. No sé, estamos viendo una película y te suena la cara de ese actor y no sabes dónde salía. En segundos sabes su nombre y tienes toda su filmografía. O te hacen una referencia a un hecho histórico y antes tendrías que irte a una biblioteca o consultar. En segundos lo tienes todo. Eso creo que tiene un valor como no se había visto en la historia. Y la parte mala es que no creo que sea algo exclusivo de Internet, porque Internet no es algo ni bueno ni malo en sí, sino que es una herramienta y depende cómo la utilicemos. Y al final la parte mala de Internet pues, es la parte negativa de la condición humana, de las personas que están dispuestas a aprovecharse de otras personas, de quienes están dispuestos a manipular el poder a cualquier precio, de quienes están dispuestos a estafar a los demás o a abusar de los demás. O sea, no creo que sea ni mejor ni peor. Os decía, yo en mi novela quería trasladar los bajos fondos a la Deep Web.
No es nada distinto. Lo único que se diferencia es la forma, pero no es mejor ni peor, es la condición humana la que convierte en algo en bueno o en malo. Muy interesante. Pues Andrea, no sé si tenemos preguntas. Tenemos 5 minutos, venga, pues vamos a por ellas. Tenemos preguntas, sí, a ver si nos las meten ahí tenemos la primera, de Diego Pinto. Ciberseguridad puede ser un freno en lo personal a las organizaciones, pues con temas de datos personales, robo de identidad, ciberacoso, puede darse paranoia en estos aspectos. Uy, creo que la he leído un poco mal. Es casi un poco así como de repente. Pero bueno, a ver. No sé si ahora cuando la leáis... Sí, bueno, a ver, paranoia hay como en todo en la vida, ¿no? Cuando hay algún problema, pues también es fácil caer en la paranoia y pensar que todo esto es el fin del mundo. No hay que llegar a esos extremos, es decir, hay que tener cuidado, hay que intentar informarte y saber cómo utilizar las herramientas, pero dentro de eso no hace falta ir más allá, ¿eh? Si quieres tomar una serie de medidas extras de seguridad, me parece correcto, pero de ahí a no utilizar tu móvil, no tener el ordenador, no tener nada, redes sociales, nada, no, porque al final te vas a cerrar también a la realidad de la sociedad que te ha tocado vivir. Si hubieras vivido en la Edad Media, pues podrías haber hecho eso, pero a día de hoy, como estabais comentando antes, una persona que no tenga una presencia digital mínima, casi se está viendo como algo peligroso. Es como, hostia, esa persona, ¿qué oculta? Si no está por aquí, algo está ocultando. No traigo limpio. Claro. Y te puede causar más problemas precisamente eso que el estar. Utilizar las herramientas, pero utilizarlas con sentido común. Internet no es la barra del bar. Todo lo que digas en Internet puede ser utilizado en tu contra. Entonces, siempre pensar eso. Lo que vayáis a poner en Internet, incluso en un servicio de mensajería instantánea como puede ser WhatsApp, que se supone que es cifrado de punto a punto y que solo lo va a leer la otra persona o la gente que esté en ese chat, pensar que eso lo podría ver vuestro peor enemigo. Y si no pasa nada, pues adelante, ponerlo. Pero si pasa algo, plantéatelo. Yo tuve una fase paranoica, ¿eh? Cuando estaba documentando la novela, claro, yo decía, no puede ser. Yo llegaba a casa, escondía el móvil en un cajón, todas las cámaras tapadas, todo fuera, todo quitado. Incluso hubo un momento que no quería hacerle ni fotos a mi hija. Y claro, luego caí en la cuenta, claro, que todo lo que estaba buscando yo era cibercrimen, solo estaba buscando solo me estaba informando la parte mala, ¿no? Y luego ya cuando empiezas a ver y lo naturalizas un poco, de hecho, yo casi todo lo que vi eran conferencias de Chema Alonso en los que naturaliza y dice, vale, sí, hay riesgo, pero bueno, es como ir por la calle y te pueden robar la cartera. Tampoco hay que volverse loco ni vamos por la calle con un candado puesto en la cartera, pero sí que es verdad que yo cuando empecé a ver, sí que me entró una paranoia importante. Y creo que eso también se relaciona en la forma en la que nos presentan las noticias. Si miramos cualquier telediario, cualquier periódico digital, normalmente nos destacan lo malo, no nos destacan lo bueno, pero porque lo que venden es lo malo. Si abriéramos entre todos un periódico de buenas noticias, no duraríamos ni un mes. La gente no entra a ver las buenas noticias. Es igual que el tema de reputación que decía Pablo, lo que más pesa es lo malo. Si yo estoy contento en un restaurante, no digo nada del restaurante, pero como me hayan atendido mal o como me hayan cobrado de más o como la comida estuviera fría, pues vamos y la liamos en cualquier aplicación. Entonces, yo creo que al final es todo moderar un poco y tener una justa medida de todo. Mira, una pregunta muy interesante nos pone Andrea. Giovanni Pachón. Sí. ¿Hasta qué punto los gobiernos tienen el deber de controlar los contenidos de las redes sociales? Mira, esta pregunta. ¿El deber o el derecho? No sé. Bueno, me niego rotundamente. Es que fíjate que hoy en día el poder político es una realidad, está dominado por el poder económico, ¿no? Entonces termino pagando un canon por comprar un disco duro. Ese no es el objetivo de un gobierno. Yo no tengo por qué pagar un disco duro que lo uso para cosas personales porque piensan que puedo piratear. Yo creo, a mí el ejemplo más bonito que veo en Internet, por ejemplo, es Wikipedia. La admiro, concretamente. Admiro Wikipedia, es un fenómeno crowd, donde creo que lo que se suma es la sabiduría. O sea, el concepto de multitudes ahora es suma de sabiduría. Es muy poco probable que tú en Wikipedia encuentres una porquería escrita, un fake notice. Aparecerá 2 días, al tercer día lo borraron.
Entonces me parece que vale mucho más la opinión mundial que la de 3 políticos que decidan qué hacer o qué no hacer, seguramente sustentado por decisiones económicas. Para mí la libertad de expresión en estos momentos es una de las grandes virtudes de Internet y se ha demostrado en muchísimos fenómenos crowd que la sabiduría de masas pesa mucho más que la ignorancia política. Entonces, defiendo mucho más la libertad de expresión, pero en todo sentido, en todo sentido. Muy interesante. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque además lo de controlar contenidos parece mucho a censura. Sí, sí, sí. Ajá. Hay una distancia muy corta entre lo que es la moderación y la censura. Moderación, Entonces, sí. Uh-huh. Es complicado. Además, se da la paradoja. A mí me encanta enfrentar contradicciones, en general, pero en la novela y cuando escribo también, enfrentar un poco las contradicciones que tenemos, ¿no? Porque, por un lado, creo que todos estamos de acuerdo que hay determinados contenidos que no pueden o no deberían aparecer, pero claro, ¿quién es el que decide qué es lo que aparece y qué es lo que no? Claro. Creo que eso es una pregunta muy interesante. Pero, JM, ¿qué contenido no debería aparecer, crees tú, por ejemplo? Cuando es un delito, yo creo que es muy fácil. Imágenes de niños. Desaparecen. Eso es muy fácil. Mételo preso, o sea, que subió eso, claro. Sí, pero eso ya no llega un punto, pero como decía Pablo, al final hay temas que son evidentes y creo que el 99,9% de la población estaríamos de acuerdo. El problema, como decía Pablo, es en qué punto debemos moderar o debemos respetar la libertad de expresión. Absoluta. Fíjate que la seguridad por oscuridad ahora, JM, es una cosa que se murió en la Segunda Guerra Mundial. O sea, el sistema Enigma, donde tú el código cifrado te lo guardabas tú, te lo rompieron los ingleses y te ganaron la guerra. O sea, no podemos hacer seguridad por ocultamiento. No puedes negar las cosas por ocultarlas y no dejarlas. Publica una noticia maliciosa, tendenciosa, fake news, y será la sabiduría popular la que se encargue o de no consumirla o de llegar a las fuentes en las cuales publicó esa noticia para meterlo preso, y si no, no darle importancia. Pero no puede ser un gobierno porque me das todos los elementos de juicio para decir, pucha, este gobierno porque apunta para allá, pero este que apunta... No le podemos dar el juego a tres estamos personas. De acuerdo, pero claro, la cuestión está al final, vale, no es un gobierno, desde luego a mí no me parecería bien que un gobierno se metiera a controlar, pero claro, al final, ¿quién es el que puede moderar ese contenido? ¿Cómo actuamos ante las fake news? Si no podemos moderar el contenido que es falso y claro, y si lo moderamos estamos entrando en el tema de la libertad de expresión. Digo, creo que no hay una respuesta correcta, es una paradoja y me encantan las contradicciones, como decía antes, y creo que es un debate interesante, que seguramente con el tiempo y según vaya evolucionando irá madurando, como todo. Bueno, a ti que te gusta esto, JM, haz un análisis de cuántas fake news duraron en Wikipedia. Sí, pero bueno, pero igualmente, mira lo bien que funcionan las fake news en campañas políticas. Claro, entonces, que por un lado... Sí, pero yo creo que ahí no es tanto que un gobierno controle o regule contenidos, como que ciertos comportamientos claramente delictivos tengan una pena. Es decir, si un periodista, por conseguir el clickbait, pone un titular tendencioso o que no corresponde a la verdad, si eso luego tuviera una consecuencia, claro, yo creo que ahí sí que tenemos que... Pero Beatriz, caemos en lo que hablamos hace media hora. Sí. Ese es el rol de la Guardia Civil y la Policía Nacional, clarísimo. O sea... Sí, pero bueno, yo creo que hemos visto también en esta pandemia cómo, pues eso, la gente se queda con el titular y de repente te llegaban por WhatsApp, por Facebook, y dependiendo de qué rango de edad o de qué nivel de formación tuvieras, pues a la gente igual se le ha alarmado muchísimo y eso luego no tiene consecuencias. Tú consigues que den al enlace, de repente durante un día todo el mundo está hablando de que hay que tomar tal pastilla o que hay que, no me acuerdo qué era, había una cosa que había que hacer gárgaras con no sé qué. Cualquier tontería. Y de repente tienes a la gente asustadísima durante 2 o 3 días y claro, eso durante mucho tiempo es verdad que al final es difícil de legislar y probablemente iremos viendo cómo evoluciona, pero sí que en ciertos temas a lo mejor ciertos comportamientos tendrían que tener pues un castigo. Si no es te cierro el periódico, te cierro el blog o te cierro, ¿sabes? Igual no ir a la cárcel, pero sí que no sea todo vale con tal de que le den al... El problema es nombrar al árbitro. ¿Quién es ese árbitro? ¿Quién es ese juez
que al final, como os digo, me encanta la contradicción y la condición humana al final es lo que genera la gran mayoría de los problemas. ¿Cómo nombramos a ese árbitro? ¿Y quién controla a ese árbitro? Eso, ¿Y cómo lo el árbitro actúa, el juez actúa una vez cometido el delito, no antes. O sea, no me prohíbas publicar lo que quieras. Publica tú lo que se te ocurra. Y luego una vez que lo has publicado, entra en juego la justicia, pero no antes. Claro, pero a la velocidad que nos movemos hoy, si yo soy afectado por una fake news o por una crisis de reputación y tengo que ir a denunciarlo a la justicia, ¿cuánto tiempo, suponiendo que consiga tener justicia, cuánto tiempo voy a tardar? Pero es otro tema, ese no es el tema que estamos hablando, me parece perfecto. O sea, que funcione bien la justicia es otro cantar. No es este el tema, ¿eh? El tema es que tú publiques lo que quieras o no. Claro, sí. Fijaros, mira, hablando precisamente de esto, ayer publicaba un artículo que lo titulé "Si quieres información de valor, paga. Las mentiras te las doy gratis". Y yo creo que define muy bien la realidad que tenemos hoy en día. Es esto, al final son factores económicos. Mientras siga saliendo rentable generar basura informativa, se va a hacer por razones obvias, porque la gente quiere comer y va a crearlo. Y mientras encima no estemos acostumbrados a pagar por acceso a la información, pues más a mi favor. Sí, pues muy interesante. No sé si, bueno, ya pasan de las 6, no sé, Andrea, ¿qué piensas? Si queréis que respondemos esta pregunta, porque es que había un montón. Perfecto, respondemos a esta y luego para el resto tenéis el contacto de todos. El buzón público, sí. Pues mira, esta de Santi Free, ¿creéis que si se propone a todos los niveles el país podría ser una potencia en ciberseguridad? Y siente curiosidad. A ver, Alejandro, por ejemplo. Yo hablo, prometo que 10 segundos. Creo que esa no es la pregunta. La pregunta es unir muchos países. O sea, el objetivo ya no es nacional. Una empresa como Cisco, que es potencia en seguridad, Fortinet, Juniper, son potencias, ya superan fronteras. Ya el tema no es una cuestión de fronteras para mí. Es la Unión Europea, es la Unión Americana, son grandes uniones que pueden combatir a grandes mafias, ¿no? Tal cual. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es que los cibercriminales te están atacando, no te atacan desde el barrio de al lado, te atacan desde un país por ahí, Rusia, Ucrania, cualquier país, y claro, tú haces la denuncia, la policía, la Guardia Civil tiene que pedir apoyo a la Europol tiene que mover los hilos. O sea, mucha de la parte de tiempo que se pierde intentando cazar a los malos es precisamente porque estamos intentando aplicar una regulación nacional, geográfica, basada en cómo se han creado los países, en algo que no entiende de fronteras. Pues muy interesante. Y con esta reflexión, si os parece, sobre lo global que es Internet, pues podemos ya, Andrea, ¿te parece? Sí, podemos terminar y nada, recordar al público que podéis contactar a los ponentes en su buzón público que tenéis en la descripción del vídeo. Y nada, daros las gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros, que ha sido un verdadero placer. La verdad que creo que ha quedado una mesa redonda muy interesante. Y dar las gracias al público también por estar aquí con nosotros, que nos acompaña, claro. Pues muchas gracias, Andrea, que has estado a los mandos. Muchas gracias. Y genial. Nada, nos vemos en el próximo webinar y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los tres. Nada, gracias a vosotras. Gracias a vosotros y a los que han escuchado. Gracias. Muchas gracias.